¿Qué es lo mejor que te ha pasado gracias a tu curiosidad? Fui a la Gen Con en el 2000. Era el último día de la convención, y decidí dar un último paseo por el pabellón de exposiciones para ver si me había perdido algún juego interesante durante la semana. Mientras caminaba, vi a un anciano sentado detrás de una mesa con una pequeña multitud a su alrededor. Al principio, no le di mucha importancia. Entonces, por el rabillo del ojo, vi por casualidad su insignia. Era Gary Gygax. Me encanta Calabozos y Dragones. Amo este juego. Necesitaba darle las gracias. Así que me puse en la fila. Eso sí, era cuando acababa de salir la tercera edición de Calabozos y Dragones. Así que todo el mundo tenía su manual del jugador firmado por él. El caballero que estaba delante de mí tenía el libro lleno de firmas. Todo el interior de la portada estaba lleno. Así que cuando llegó el momento de que el señor Gygax firmara, había muy poco espacio. De alguna manera se las arregló para escribir: sigue siendo mi maldito juego, Gary Gygax. Me sentí mortificado. No podía pedirle que hiciera lo mismo. Afortunadamente, llevaba un manual del jugador de la primera edición en el bolso. Decidí que me lo firmara. Ahora, antes de continuar, debo darles algunos antecedentes sobre este libro en particular. Mi madre solía jugar con el grupo de su hermana pequeña. Siempre le daban a mi madre el personaje más débil y la mataban inmediatamente. No porque no les agradara, sino porque querían que mi madre les hiciera pizza. Para ser justos, mi madre hace una pizza increíble. Compró el libro con la esperanza de que la tomaran más en serio. No lo hicieron, así que el libro estuvo en la estantería durante unos 20 años. Estaba en perfectas condiciones cuando me lo regaló. De vuelta a la Gen Con, tengo el libro en las manos y estoy temblando. Es mi turno y lo único que consigo decir es: gracias por hacer el juego, ¿puede firmar mi libro por favor? Cagajo. Gygax dice que sí y le doy el libro. Cuando lo abre, la encuadernación se resquebraja. No se resquebraja como si se deshiciera, sino como si fuera un libro nuevo. Las esquinas siguen afiladas, las páginas nítidas y no hay ni una sola anotación en todo el libro. Ni siquiera un nombre en la portada. Así que ahí estoy yo, con 15 años, delante de uno de mis ídolos, y él me mira y me dice: esto está en muy buen estado. ¿Lo has comprado aquí?, le contesté. No, señor. Era de mi madre cuando jugaba. Nunca había visto a nadie sonreír así ni antes ni después. Ojalá hubiera tenido una cámara. Se podía ver la alegría en su cara mientras pasaba las páginas. No puedo imaginar lo que se siente al ver que tu creación se ha convertido en una reliquia en la familia de otra persona. Cuando terminó de sonreír y oír para sí mismo, firmó mi libro. Decía: querido Joe, felices aventuras, Gary Gygax. Apreté el botón de una máquina expendedora sin poner dinero, y me dieron un refresco de uva gratis. El mejor refresco de uva que he probado nunca. Tendría unos 7 años entonces. Esto no ha vuelto a suceder. Si me encuentro con un montón de cambio, a veces prepago una máquina expendedora y me voy. Son las pequeñas cosas. Estaba estudiando en la escuela en una mesa cerca de una máquina expendedora. No había nadie más cerca de la máquina y yo llevaba ahí un rato. De repente, la máquina hizo un ruido metálico y dispensó una cerveza de raíz, el mejor refresco embrujado que he bebido nunca. Tuve una primera cita con una mujer que trabajaba como voluntaria en un gran zoológico. Nos conocimos a través de amigos, y en aquel momento yo vivía a 2 horas de ella, así que acepté viajar hasta allí si tenía una buena idea para una primera cita. Decidió que un día en el zoológico sería estupendo, y fue capaz de llevarme entre bastidores de todo. Le pregunté: ¿cuánto dan de comer a los osos polares? Por curiosidad. Me dio la respuesta y añadió: también les dan malvaviscos si se portan bien. Me sorprendió este dato, porque nunca lo había oído, así que me llevó detrás del hábitat del oso polar con uno de los cuidadores del zoológico. Se acercaba la hora de comer. El cuidador tomó un gran cubo de pescado, y se lo dio de comer a los osos. Lo único que nos separaba a mi cita, y a mí de los osos polares eran 5 pesadas barras verticales. Cuando se acabaron los peces, el cuidador sacó de sus bolsillos una bolsa de malvaviscos, y golpeó las barras con una gran vara metálica. Supongo que eso significaba hora de los malvaviscos, porque un oso polar miró hacia arriba como diciendo: mierda, es hora de los malvaviscos, y corrió hacia las barras. Clavó un malvavisco en la pértiga, de unos 1.5 metros de largo, lo empapó con unos deliciosos jugos de pescado del cubo y se lo dio de comer. Luego me dejó hacerlo a mí. Ha sido la vez que más cerca he estado de un oso, y los osos polares son enormes. Conseguí que se pusiera de pie para comer el malvavisco. Verlo tan cerca fue increíble. La mejor primera cita en la que he estado. Enseguida me casé con esa chica. Mi primer viaje en avión. Mi hermana y yo estábamos paseando por el pequeño aeropuerto municipal cerca de casa de mi abuela.
y un tipo con pinta de hippie nos vio mirando los aviones, y se ofreció a llevarnos a dar una vuelta en su avioneta. Por supuesto, todo esto podría haber salido terriblemente mal, pero no fue así. Tenía una avioneta tipo fumigadora y subimos durante unos 20 minutos, sobrevolando nuestra pequeña ciudad, el río, etc. Fue alucinante. Luego aterrizamos y mi hermana y yo volvimos a casa de la abuela. Y ni una sola persona nos creyó. Probablemente algo bueno. En mi caso, ocurrió cuando tenía 12 años. Mi padre me llevó a SeaWorld durante mis vacaciones de otoño, junto con los parques Disney. Mientras visitábamos SeaWorld, estábamos en la exposición de pingüinos viendo a las distintas especies nadar y contonearse sobre el hielo. Me fijé en un hombre de uniforme que llevaba un cubo, así que me acerqué y le pregunté si iba a dar de comer a los pingüinos. El hombre respondió que sí, que iba a darles de comer. A lo que yo solo respondí: bueno, ¿qué comen los pingüinos? Entonces el hombre preguntó dónde estaban mis padres, así que le llevé con mi padre. Entonces nos invitó a mi padre y a mí a volver a la zona de los pingüinos, y literalmente pude jugar con los pingüinos durante unos 30 minutos. Es algo que se me va a quedar grabado para siempre. Vendía suscripciones en un gimnasio muy lujoso de Los Ángeles. Nuestros clientes eran súper ricos o famosos. No me importaba, era domingo por la noche y quedaban 5 minutos de mi turno, y yo solo quería largarme de ahí esa noche. Por supuesto, un tipo entra para una visita. Le doy una vuelta, le explico mi discurso. Me dice que tiene un estudio de grabación al final de la calle. Esta gente es muy común y yo solo quiero irme a casa, así que no me importa una mierda. Y volvemos a mi oficina donde espero que me diga que quiere pensárselo, y no tendré que introducir toda su mierda en la computadora, y guiarle a través de todo el papeleo. Como sea, eso no pasa, y quiere unirse. No hay manera de evitar quedarme media hora más, así que me relajo. Mientras hacernos el papeleo, empiezo a entablar conversación. Le pregunto qué tipo de música produce. Empieza diciendo: Lizfer, Dave Matthews Band. E interrumpo con: oh, Lizfer, la vi de gira con Jason Mraz. Sí, búrlate de mí, me gusta algo de Dave Matthews, pero he sido fan de Jason desde siempre, así que me centré en eso. Y él dice con naturalidad: oh, bueno, hice su último disco también. ¿Qué? Pero para colmo, me había desanimado porque Jason iba a dar un par de conciertos en Los Ángeles que se agotaron antes de que pudiera comprar las entradas. El primero era esa noche, literalmente unas 2 horas más tarde. De alguna manera mantuve la calma y dije: oh, ¿no va a dar un concierto en el Wiltern esta noche? Me dice: sí, ¿quieres ir? Hace mucho que no le veo en directo, estaría bien verle. Y llama al celular de Jason desde mi despacho, ahí mismo, en mi mesa. Le dice a Jason que dé nuestros nombres a seguridad. Terminamos en el despacho y el productor dice que se reunirá conmigo en el concierto. Cuando llego al Wiltern, me llevan a una puerta lateral, donde me dan un pase VIP con cordón. Allí también me encuentro con el productor, que me lleva al camerino de Jason, donde pasamos el rato con Jason y el resto de la banda hasta que salen al escenario. En ese momento, bajamos todos juntos, y el productor iba a ir a relajarse a algún lugar entre bastidores, pero sabía que yo quería ver el espectáculo, así que me dijo que podía quedarme de pie a un lado del escenario para mirar. Así que cuando la banda salía mientras Jason tocaba en acústico, ellos se quedaban de pie conmigo y charlaban. Fue extraño. Cuando terminó el concierto, Jason tocó un par de bises, y luego vinieron los de seguridad a escoltarle por los camerinos. Pasaron junto a mí, al lado del escenario, y en la locura no tuve oportunidad de despedirme. Pero cuando llegaron a la salida, Jason se detuvo, dejó ahí a los de seguridad y volvió para despedirse de mí, darme un abrazo y decirme que volviera cuando quisiera. Sin duda una de las noches más geniales y aleatorias de mi vida, y me enseñó una valiosa lección sobre cómo ser positivo, y mantener el interés por la gente incluso cuando preferiría estar haciendo otra cosa. Vivo justo al lado de las vías del tren. Un caluroso día de verano me aburría y me preguntaba a dónde iban. Así que subí una cuesta empinada, y empecé a caminar a lo largo de las vías, relajándome y dejando que mi mente vagara. Unos 20 minutos después oigo algo. Me acerco al borde de las vías, y veo una caída casi vertical de unos 15 metros. En la parte inferior está el más hermoso arroyo. Parecía sacado de una película, era una imagen perfecta. Así que me deslicé colina abajo, me quité los zapatos y empecé a caminar por el agua. El arroyo pasaba por debajo de las vías, así que cuando construyeron el ferrocarril hicieron un túnel. Miro a través del largo túnel y al otro lado hay un estanque, así que me arrastro nado a través del túnel, y al otro lado me encuentro nadando en este profundo estanque. Pero me di cuenta de algo, este estanque no era natural. Alguien había construido una presa en el arroyo para frenar el flujo de agua y hacer este paraíso. La pala todavía estaba ahí donde la hicieron.
Incluso habían construido un banquillo y un columpio de cuerda sobre el estanque. Fue una experiencia increíble. No pude evitar preguntarme qué había llevado a estas personas a construir este lugar. Volví a este lugar durante todo el verano, y finalmente seguí el arroyo hasta una urbanización donde me detuve y di la vuelta. Solo he compartido este estanque con unas pocas personas a lo largo de los años. Lo considero mi pequeño paraíso y voy ahí siempre que siento que el mundo me supera. Me recuerda que la vida tiene una parte más sencilla y también un poco de misterio. ¿Qué fue lo mejor que te pasó por ser curioso? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.